Ahora sí, damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta reunión. Disculpen la tardanza, he estado conectándome, pero no he podido hacerlo directo desde YouTube, pero va a subir esta grabación prontamente. Así que, sin más preámbulos, ya siendo las 8:05, damos el inicio con el primer himno, el himno número 395, que nos va a acompañar nuestro hermano Anthony con su familia. Aquí estoy dando el audio. Ahí, hermano. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, en este transeúnte. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará, de Dios el escogido. Saber quién es Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues el solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Aun si están demonios mil, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Sin destruir la dejará, aún mal de su agrado. Esta palabra del Señor, Él lucha a nuestro lado, que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Muchas gracias a nuestros hermanos por acompañarnos en el primer himno. 407, así que pueden acompañarnos desde sus casas con el himno número 407.
Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad. Me declara lo que soy, de quien vine y a quien voy. Es la... Reprende ya mi dudar y me exhorta sin cesar. Es cual faro de mi pie, va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Es la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da, cuando en aflicción está, y me enseña a triunfar de la muerte y del pecado. Por su santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por su luz al cielo voy. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Muy bien. Acompañaron los cánticos. Ahora vamos a habilitarle el audio a nuestro hermano don Raúl para que nos encomiende en oración. ¿Me escucha bien, hermano? Ya. Nuestro Padre Celestial, una vez más le damos las gracias, Padre bendito, por su amor. Le damos las gracias por la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador, su unigénito Hijo, el Señor Jesucristo. Le damos las gracias, Padre Celestial, también por su Santo Espíritu. Padre Celestial, agradecido porque a pesar de los obstáculos que hay, ya conocidos por todos, podemos estar así reunidos de esta manera para poder escuchar su palabra que día a día, Padre Celestial, nos edifica. Su palabra nos dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Nuestro Padre Celestial, queremos pedir de cada uno de los que están presentes a través de esta plataforma, sea de bendición lo que vamos a escuchar para cada uno de nosotros, para seguir creciendo, edificándonos día a día a través de ella. Pedimos por nuestro hermano para que usted ayude en lo que será la exposición de ella. Estamos agradecidos por toda su ayuda, por sus cuidados que usted ha tenido para cada uno de nuestros hermanos, no solamente en nuestra asamblea, sino que en distintas asambleas a través del país, pensando también en hermanos que están a la obra, hermanos que están a tiempo completo, pedir por ellos, pedir por su familia para que también los ayude, los proteja. Padre Celestial, le damos así una vez más agradecidos por todo
lo dejamos todo en su presencia, agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo que ahí tengo audio. ¿Me escuchan? Ok. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, queremos, Padre, continuar dando las gracias, Padre, por ser nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque un día tú tocaste nuestros corazones, Padre, y podemos derramarnos, Señor, hacia ti en humildad y reconocerte como nuestro Salvador. También agradecer, Padre, porque tú, Padre, has permitido a nuestras familias, Padre, también escuchar de este Evangelio. Sabemos, Padre, que todos no son convertidos de nuestras familias, pero de una u otra forma tú has hecho, Padre, para que ellos puedan oír. No son desconocedores de la palabra. Esperamos, Padre, que tú obres, Señor. Rogamos, Padre, por mi padre, por mi hermano, y los dejo en oración, Padre, que ellos puedan entender tu palabra, Señor, y se puedan convertir. También rogar, Padre, por nuestros hermanos que padecen necesidad. Nos acordamos también, Padre, del sobrino de Monchita, Señor, que está sufriendo un problema, Padre. Esperamos que él entienda en su corazón de que en el Señor hay salvación y que ningún problema que pueda tener en este mundo, Padre, le puede afligir. Que él encuentre consuelo, Padre, en el Señor. También, Padre, queremos encomendar tu palabra, Señor, que tú guíes a nuestro hermano, que él pueda expresar, Señor, lo que tú quieras esta noche y poner en oración. También rogar, Padre, porque tu palabra no se ha callado, Señor, de una u otra forma ha podido difundirse, Señor. Esperamos también que cada uno pueda hacer tu voluntad como tú lo pides, Señor, como tú lo deseas, y entregarnos a ti, Señor, como tú lo mereces. Queremos quedar bajo tu cuidado, Señor, y escuchar de tu palabra, Señor, esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se escucha bien? Ya. Padre Santo, Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque en tu bondad, en tu misericordia, Padre, diste a tu unigénito Hijo para nuestra salvación. Y por medio de él, Padre, podemos llegar a ti en oración y darte gracias por estas cosas. Y también, Padre, pedirte por nuestros seres queridos, los oyentes, Padre, en esta reunión, por su salvación, Padre, para los que no creen, Padre. Hay familiares que están escuchando, amigos, conocidos, que por medio de esto, Padre, gracias a esta pandemia, tú has permitido que ellos oigan. Tus planes son divinos, muy altos, Padre, para que nosotros lo entendamos. Y te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de poder predicar tu palabra, para que nuestros familiares puedan creer. También te rogamos, Padre, por nosotros, para poder entender tu palabra y hacer tu voluntad, para en nuestra vida agradarte, Padre, en todo. Rogando también, Padre, por el hermano que ha de predicar tu palabra, para que lo haga según tu voluntad, que tú le seas ayudando y guiando por medio del Santo Espíritu, Padre. Lo dejamos en tus manos, Padre, agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahí sí. Ahí sí se escucha. Buenas noches.
estamos en un proceso difícil, ¿cierto?, en nuestro país, no solamente por esta enfermedad, la pandemia, el COVID-19, sino también por problemas de la nación, ¿cierto?, con respecto a los problemas que hay en nuestro medio. Debemos orar también, ¿cierto?, por esta situación. Lo más difícil de terminar un tema, se lo decía yo a alguien el otro día, es empezar otro nuevo. Pero quisiera llevarlo, ¿cierto?, a lo que es la profundidad del pecado y la negrura, ¿cierto?, del corazón humano, y cómo Dios, ¿cierto?, de algún modo, ¿cierto?, su gracia y su misericordia alcanza aún al más vil pecador. Por eso es importante que nosotros comprendamos que los caminos de Dios no son nuestros caminos, y tampoco sus pensamientos. Hay algo que me llamó la atención, y creo que vamos a seguir en el libro de Crónicas, en el capítulo 33, ¿ya? Pero ahora con la vida de otro rey, el rey Manasés. Y vamos a leer, ¿cierto?, tanto en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 33, como también en Segunda de Reyes, en la vida de este hombre que es Manasés. Vamos a ver también cómo el pecado muchas veces no solamente nos hunde, ¿cierto?, en el pecado, sino también que muchas veces la consecuencia de nuestros pecados, a pesar de nuestra salvación o nuestro perdón, muchas veces siguen hacia adelante. Las consecuencias muchas veces no son borradas. Eso también debe ser claro en la palabra del Señor. Somos perdonados, pero muchas veces cuando los pecados son graves, las consecuencias de ellos, ¿cierto?, permanecen. Por eso uno debe saber esto, que nuestras consecuencias, nuestros pecados permanecen, ¿cierto?, a veces por mucho tiempo, y uno debe tener cuidado con pecar. Vamos a ir al reinado, ¿cierto?, de Manasés, que es el reinado más largo en Israel, sobre todo en el sur. Reinó 55 años en Judá. Y realmente es un reinado terrible, un reinado atroz, y que nos hace pensar y meditar hasta qué profundidad puede llegar el pecado en alguien que ha disfrutado, ¿cierto?, de algunas bendiciones, como en este caso su padre, Ezequías, había hecho, ¿cierto?, este avivamiento en Israel, y cómo este joven hijo, ¿cierto?, se pierde en el pecado. Es algo terrible. Muchas veces uno piensa que con hacer muchas cosas para Dios tiene el futuro asegurado para nuestros hijos, y a veces no lo es. No lo es. Nuestra oración por ellos siempre debe ser que el Señor obre para salvación en ellos. Dice el versículo 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a leer en Segunda de Reyes, que es, cierto, el pasaje paralelo. Segunda de Reyes, capítulo 21. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Lo que no aparece, ¿cierto?, en el libro de Crónicas es el nombre de su madre, que dice, el nombre de su madre fue Epsiba. A mí siempre me gusta buscar, ¿cierto?, qué significa el nombre Epsiba.
o los nombres en este caso, ver, ¿cierto?, cuál es su significado. Y uno pensaría de inmediato que es una mujer pagana, ¿cierto?, en nuestra mente un poco pequeña, ¿cierto?, pensaríamos que ella es lo que fue causante, ¿cierto?, de que Manasés fuese tan malo como rey, pero nosotros no lo sabemos. Ya no sabemos la influencia de su madre en este caso, pero sí sabemos, ¿cierto?, que es un nombre que significa mi delicia es ella, o el deleite es ella. Nosotros podemos echar un paso hacia atrás y mirar tal vez al padre de ella, cuando le nació, ¿cierto?, le nació su hija, y dijo, esta es mi delicia. Mi delicia es un bonito nombre, ¿eh? Es un bonito nombre, y también tal vez Ezequías para él era justamente lo que él pensaba, que ella era su delicia. Y es terrible pensar, ¿cierto?, que en un matrimonio, que las cosas andan bien, pueda existir, ¿cierto?, sobre todo con los hijos, pueda existir algo tan malo, o pueda provocarse algo tan malo. Su delicia, ¿cierto?, tal vez como esposa, o su delicia como hija, llevó, ¿cierto?, a cabo en su hijo todo lo contrario. El hijo Manasés, ¿cierto?, que le nació e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Qué triste es saber eso. O sea, muchas veces hay matrimonios, ¿cierto?, que han dedicado su vida y realmente encuentran en su esposa una delicia, pero luego nace el fruto, ¿cierto?, de los hijos, y que causen dolor. Es algo muy terrible, ¿cierto?, a lo que nosotros no deseamos nunca, que nuestros hijos nos traigan amargura. Pero este hijo, ¿cierto?, es el rey peor de Judá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Según dice, las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Vamos a seguir leyendo aquí en Crónica, dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, su abuelo, y adoró a todos los ejércitos de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Hay algo que es tremendamente terrible, ¿cierto?, en este rey. Es algo que impacta cuando uno va leyendo su historia, todo el mal que él provoca. Su nombre, Manasés, también es muy significativo. A los hijos de José, ¿cierto?, uno de ellos se llamó Manasés. Dice, porque él me ha hecho olvidar, ¿cierto?, todo el daño o todo el sufrimiento que él tuvo en Egipto durante su estadía ahí, cuando fue vendido por causa de sus hermanos, cuando fue llevado, ¿cierto?, cautivo, preso, y siendo un esclavo. Y luego le nació su hijo Manasés, y este hijo en la alegría se llamó, ¿cierto?, Manasés. Él me ha hecho olvidar. Y qué terrible es pensar que este hombre, ¿cierto?, con un nombre y una historia con respecto a ese nombre, haga todo lo contrario. Lo que él desea aquí en Israel es que se olviden del culto a Dios, al Dios verdadero. Él desea arrancar la verdad de Dios. Él desea que sea raído el nombre de Dios. Hay muchas causas, ¿cierto?, por lo que él pudo hacer esto, ¿ya? Una de ellas, se nombra en la historia, una de ellas fue que él quiso congraciarse con el rey de Asiria, quien hacía culto a todos estos dioses.
Y como él estaba en peligro, él se asoció a toda esta divinidad y culto religioso para estar a cuenta con los reyes que eran de otras naciones. Él quiso que su pueblo olvidase toda la restauración que hizo Ezequías, que ellos sacaran de la mente a Dios, que ellos se olvidaran completamente de él. Es algo tremendamente terrible al pensar que este joven se crió con su padre, que vivió, ¿cierto?, todo lo que su padre hizo, todo como su padre, ¿cierto?, sacó y limpió el templo. Él hace todo lo contrario. Él quiere que Israel se olvide de esa restauración, que Israel, ¿cierto?, se olvide de todos los pasos que dieron. Y a veces es mucho más fácil, ¿cierto? Es mucho más fácil oscurecer la verdad de Dios. Es mucho más fácil, ¿cierto?, oscurecer la verdad de Dios que permanecer en ella. Eso también es un llamado a nosotros como asamblea, que debemos, ¿cierto?, cuidar la verdad, que debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Muchas veces quieren algunos, ¿cierto?, que nosotros olvidemos las cosas que pasan y que echemos tierra a aquellas cosas que son negativas. Pero nosotros debemos luchar por la verdad de Dios. Debemos tener nuestra mente, ¿cierto?, despierta en este aspecto con respecto a lo que Dios desea con nosotros. Hay muchos que hacen, ¿cierto?, que nosotros pretendamos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sacarlo de en medio de nosotros, sacarlo, ¿cierto?, de nuestra enseñanza, sacarlo, ¿cierto?, de lo que nosotros hemos aprendido de Él. Y vuelvo a repetir, es muy fácil hacerlo. Este hombre, ¿cierto?, trató de hacerlo. Y lamentablemente lo logró por mucho tiempo. Él dice que volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Se dio el tiempo de levantarlos. Y no solamente levantó los altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todos los ejércitos del cielo y rindió culto a aquellas cosas. Hay algo que él hace, ¿cierto?, que se llama prostitución idolátrica. Él se prostituye, él llega, ¿cierto?, a este colmo. Mira, tú eres hijo, ¿cierto? Tú eres alguien que ha sido criado en las cosas de Dios. Tal vez, ¿cierto?, estás entrando, ¿cierto?, en este tema, ¿cierto?, porque tú te estás olvidando de lo que tus padres te han enseñado, de aquellos que te han dicho, ¿cierto?, cómo se debe adorar a Dios y cómo es el Dios verdadero y cómo Dios, ¿cierto?, es celoso en todo esto. Y este hombre quiere hacer esto. Levanta los altares de Baal y hace una imagen de Acera. Esta diosa Acera es una diosa fenicia. Y miren, nosotros vamos a tener una relación especial con este nombre, esta imagen de esta diosa, que es una diosa terrible, que nosotros vemos muchos aspectos. Quienes estudian la historia muchas veces la ven con diferentes nombres a lo largo de toda la historia, permanece ahí. La literatura ugarítica se refiere a ella como la señora de los dioses, ¿ya? Es la novia de los dioses, por así decirlo. Es miren, disculpe la palabra, pero es la prostituta de los dioses. Es la mujer de los dioses, que tiene, ¿cierto?, a su haber 70 dioses que son sus hijos. Producto, ¿cierto?, de toda esta suciedad de dioses humanos, que nada hacen, que solamente ensucian, ¿cierto? Y nunca hablan de la santidad, y nunca hablan, ¿cierto?, de la verdad de Dios, y que Dios no tiene necesidad, como tienen esos dioses que no son dioses, sino que son vanos, de tener una vida marital y sucia con diosas totalmente perversas.
Por eso Dios era celoso, ¿cierto?, en quitar y raer todo nombre de aquellos cultos. Eran tremendamente obscenos y sucios. También se le decía que era llamada la diosa de la vegetación o de la naturaleza, que hoy conocemos, ¿cierto?, en nuestra vida como la diosa de la ecología, de la naturaleza, aquella imagen, ¿cierto?, que nos quieren vender muchas veces con respecto a la naturaleza y a la imagen de una diosa. ¿Se han dado cuenta que muchas veces se dice hay que rogar a la madre naturaleza? Viene producto de este culto a esta diosa llamada Acera. Y muchas veces el creyente cauto o incrédulo cae en el lazo, ¿cierto?, de este modo de hablar, de este sistema de muchos dioses, de muchas divinidades para el gusto de quien quiera, y Dios rechaza absolutamente todo culto idolátrico. Cae, ¿cierto?, en quebrantar el mandamiento, los primeros mandamientos de este rey Manasés. Los mandamientos que eran: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y no te harás imagen de ninguna cosa creada. Él introduce toda esta miseria de idolatría. Quiere hacer olvidar el culto verdadero. Nosotros, ¿cierto?, debemos luchar por eso. Nosotros debemos pensar que en los postreros tiempos, dice la Escritura, que habrá tiempos peligrosos, que habrán hombres, ¿cierto?, que tendrán apariencia de piedad, que negarán, ¿cierto?, la eficacia de ella. Nosotros debemos estar vigilantes, ¿cierto?, siempre la doctrina, para que no nos olvidemos, ¿cierto?, de nuestra enseñanza clara y correcta de la palabra de Dios. Nosotros debemos velar también por nuestros hijos, para que sean bien enseñados, para que tengan el temor de Dios, para que busquen las cosas de Dios, para que nosotros, ¿cierto?, no tengamos ninguna conexión con lo que el mundo piensa. El mundo está preocupado por la madre naturaleza, dice hoy en día. Nosotros sabemos que hay un Dios que trasciende sobre todas las cosas, que es Dios sobre todo. No solamente dice que Él hizo esto, sino que adoró a todos los ejércitos de los cielos, o sea, toda divinidad que Él pudo tener, y rendió culto a aquellas cosas. Asimismo, ¿cierto?, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Yo vuelvo a reiterar lo mismo. Es muy fácil introducir la maldad hasta llegar a un punto así. Hemos visto, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, cómo muchas veces, ¿cierto?, la mala enseñanza ha llevado a soluciones caóticas dentro de asambleas o dentro de lugares que nosotros ni siquiera lo imaginamos. ¿Quién ha de pensar, por ejemplo, que el mundo evangélico llegó a corromperse tanto, olvidando realmente la verdadera fe de Dios? ¿Quién se puede imaginar, cierto, que lo que empezó tan bien con la Reforma terminó tan mal en el día de hoy? ¿Cómo nosotros nos podemos imaginar cómo se va perdiendo, cierto, la práctica de la enseñanza, el amor a la palabra de Dios? Es muy fácil hacerlo, es muy fácil, ¿cierto?, quitar de en medio la palabra de Dios, sacar de en medio las verdades de Dios y poner en su lugar todo culto que no tiene ningún valor. Manasés es un reflejo de lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Con aquellos que se levantan, ¿cierto?, y tratan de oscurecer la verdad de Dios con engaño. Este hombre está tratando, ¿cierto?, luchando contra todo lo que su padre había luchado. Él está haciendo olvidar el verdadero culto. Y luego dice, no contento con esto, dice, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero,
e instituyó encantadores adivinos, multiplicando así el hacer lo malo a los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Miren cómo va él entrando, ¿cierto?, en este mundo totalmente oscuro. Cómo es arrastrado y cómo él arrastra a los demás, ¿cierto?, a esta oscuridad terrible. Él dice que pasa a su hijo por fuego, es decir, que le rinde culto a Moloch, quema, sacrifica a su propio hijo. No tiene ninguna intención, ¿cierto?, de que Dios figure en su vida. No tiene ningún atisbo, ¿cierto?, de fe alguna. Introduce un culto tan perverso y malo, que era el culto a Moloch, donde se sacrificaban los hijos, donde se quemaba, ¿cierto?, a través de una imagen tremenda, y se prendía fuego, y se gritaba, y se calentaba aquel lugar, y se entregaban los hijos a la muerte, y se quemaban constantemente, totalmente ahí a fuego, mientras cantaban y gritaban sus canciones de adoración a la muerte. Qué triste que él no llevó a los hijos a los pies de Dios, pues se había olvidado de él, completamente de él. Tú serás padre, o ya eres padre, yo soy padre. Y qué es terrible ver que nuestros hijos, ¿cierto?, muchas veces se entregan a cosas que no corresponden. Y cuando uno trata de luchar para que ellos, ¿cierto?, enderecen su camino, pareciera que es más difícil que ellos lo logren. Cada vez se tuercen más, y no nos cabe otra cosa que orar fervientemente para que ellos no lleguen a esta situación. Se dio la adivinación, a la astrología, y puso una imagen de acera que había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí de todas las tribus de Israel. Esto es algo tremendamente sucio. Si ustedes se dan cuenta de lo que él está haciendo, es algo incluso que una mente tan carnal y sucia podía llegar a tal extremo. Esta es una mujer, una diosa prostituta, y la pone, ¿cierto?, en un lugar de adoración al Dios verdadero. Tal vez pensando que Dios se agradaría de aquellas cosas, con una mente tan carnal y sucia, tan perversa, cómo se había olvidado de Dios él mismo, y cómo él había olvidado al Dios verdadero. Qué terrible, ¿cierto? Da la impresión de que esto es la negrura más grande que existe. Y luego dice: y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido en la tierra que le di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo, dice, Moisés les mandó. Qué terrible es pensar en toda esta suciedad. Nosotros nos preguntamos, ¿es posible que pueda suceder en el día de hoy? ¿Es posible que nosotros olvidemos la sana doctrina y simplemente seamos habladores de ella? Que realmente no tengamos el peso suficiente para hacer las cosas que Dios desea a través de su palabra y poner, ¿cierto?, claramente lo que Dios desea. No solamente hizo esto, el tiempo me alcanza y quiero terminar con este libro, no quiero alargarme mucho con este pasaje, pero dice, habló pues Jehová por medio de su siervo, los profetas, diciendo:
por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. También ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Miren el calificativo, ha hecho más mal que los amorreos. ¿Se acuerdan en el principio cuando Dios saca a Israel de Egipto? Dice que todavía no ha subido la maldad del amorreo. Es decir, que este hombre superó incluso la maldad de los amorreos. Allá llegó en su profundidad de su pecado. Allá llegó. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retenirán ambos oídos. Quiero ir a Segunda de Crónica. Y ver, ¿cierto?, el final de él. El final de este rey. No solamente ha hecho lo malo ante los ojos, sino que también dice que derramó mucha sangre inocente. Todos los que estudian, ¿cierto?, en la historia, dice que él se fue en contra de aquellos que hablaban acerca de Dios. Aquellos que querían corregirle, él simplemente los mató. O sea, hasta ese punto él llega. O sea, persiguiendo, ¿cierto?, a aquellos que eran hombres adoradores de Dios. Y luego dice, ¿cierto?, el final de él, dice, capítulo 33 de Segunda de Crónicas, dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Por lo tanto, Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadena lo llevaron a Babilonia. O sea, tan grande fue su pecado, tan grande fue su maldad, tan grande fue el blasfemar contra el nombre de Dios. Ten cuidado, ¿cierto?, de hacer eso. Ten cuidado, ¿cierto?, de hablar en contra de Dios. Ten cuidado con lo que hace. Ten cuidado, ¿cierto?, de desviarte del camino. Mira, cuando dice que le pusieron grillos a Manasés, los historiadores hablan literalmente de que a él le pusieron un gancho en la nariz. Un gancho en la nariz, y así lo tiraban como un animal. Es terrible, ¿es cierto?, sentir ese tirón que le daban en la nariz para que él pudiese caminar, para que él pudiese ser llevado, ¿cierto?, cautivo. Producto de su pecado. El pecado esclaviza y el pecado te puede oscurecer a tal punto que eres dominado por él, como era dominado, ¿cierto?, Manasés, y llevado, ¿cierto?, en cautiverio por el pecado. Con un grillo en su nariz y encadenado en sus pies, tirándolo, producto de su mal. Así Dios lo hizo porque él había tomado el nombre de Dios en vano. Y uno podría decir, ¿tiene este hombre solución? Si nosotros juzgáramos como hombre, no tiene ninguna solución. Ninguna solución. Pero nosotros debemos pensar que Dios obra como nosotros no nos imaginamos. Él tiene que, ¿cierto?, vindicar su nombre. Tiene que hacer que este hombre sea llevado cautivo y sea llevado, ¿cierto?, a lo más profundo de la oscuridad de su prisión, de su pecado. Y dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Saben lo que está haciendo aquí Dios? Y vemos cómo Dios obra en la salvación del hombre. El hombre, si Dios no obra poderosamente, el hombre jamás se arrepentiría. Cuando dice que fue puesto
en angustia. Es una sola palabra en hebreo, que es tasar o tasarar. Es una definición hebrea que significa estar en estrecho, estar angustiado, estrechar a causa de una angustia, asediar, es decir, poner un ejército en contra, es decir, Dios está en contra de este Dios y lo está oprimiendo en su propia conciencia, llevándolo, ¿cierto?, a la atrocidad que él ha llevado al pueblo de Israel, a la nación de Israel, introduciendo toda su idolatría, llevándolo, ¿cierto?, a la inmundicia. Dios está jugando en su mente y en su corazón para que exista en él un arrepentimiento por su mal. Es asediar, es estar en estrecho, incluso dice que es sentir dolores de parto. Este hombre en esta angustia, en esta cárcel oscura, podemos pensar que Dios está obrando. No hay, cierto, a quien pueda aconsejarle para el mal. Él está solo con Dios y la única solución es Dios. No nos acordamos muchas veces de lo que hizo Saulo de Tarso, que solamente fue el Señor quien pudo con ese hombre, que se le apareció en el camino de Damasco cuando él iba a matar a los creyentes. No solamente fue un hombre, sino que fue Dios, fue el Señor quien se le apareció en el camino de Damasco. Y oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. El Salmo 51, versículo 7, dice así: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Esto fue escrito por otro rey, el rey David. Cuando Dios nos mete en esta angustia para arrepentimiento, es solamente producto de su misericordia y de su gracia y de su bondad para con nosotros. Él fue puesto en angustia, fue llevado, ¿cierto?, a arrepentirse. Si leemos en Jeremías capítulo 10, versículo 18, dice así. Jeremías capítulo 10, versículo 18. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con onda a los moradores de la tierra y los afligiré, es la misma palabra que aparece ya, para que lo sientan, para que piensen en su pecado. Dios lo llevó a ese hombre a ese lugar para que sintiera su mano, para que sintiera la aflicción producto de su pecado, de su maldad. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 20. Un libro más de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 20. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, y por dentro señaló la muerte. Dios siempre trabaja, ¿cierto?, para aquellos que se rebelan contra Él con una gran angustia, con gran dolor,
para que reconozcan su pecado. Es la única forma en que el hombre se puede volver a Dios. Y dice así en Crónica, volviendo a Crónica, dice, y habiendo orado, él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado y amurallado. Bueno, y asimismo dice, quitó los dioses ajenos, los ídolos de la casa de Jehová, pero esto es un arrepentimiento genuino. Pero, les vuelvo a repetir, las consecuencias de nuestro pecado permanecen. Él trató de volverse a Dios, de volver e instruir nuevamente al pueblo hacia Dios, pero no lo logró. Y en Jeremías, ¿cierto? Capítulo 15, versículo 4. Jeremías capítulo 15, versículo 4, dice así. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Ya no estaba Manasés ahí, pero por esa causa, por su consecuencia, por haber llevado al pueblo, ¿cierto?, a la idolatría, jamás se quitó de él la consecuencia de su pecado. Sí, fue perdonado, pero la consecuencia de su pecado permaneció en él. Hay una tremenda promesa para el pueblo de Israel y para nosotros con respecto a que ningún rey de los reyes que se nombra aquí pudieron llevar cabalmente lo que Dios había establecido. Y que no hubo, ¿cierto?, ninguno que pudiese llevar, ¿cierto?, el nombre de Dios por encima de todas las cosas. Todos ellos fueron hombres que fracasaron de una u otra manera. Hombres que no pudieron lograr, ¿cierto?, llevar a la nación hacia la gloria de Israel, hacia la gloria de Dios. Simplemente había que aparecer uno que fuera, ¿cierto?, realmente un rey único, un rey glorioso, un rey que presentara, ¿cierto?, delante de los hombres todo lo que Dios es. En el capítulo 23 de Jeremías dice, versículo 5, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinarán como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Mira, todo el mundo espera algo glorioso. Todo el mundo, ¿cierto?, espera aquel que es glorioso en sí. Todo hombre es fracasado, todo hombre es llevado, ¿cierto?, al pecado, a la atrocidad del pecado. Pero todo, ¿cierto?, cuando llegó el momento de conocer a aquel que es justicia, que aquel que es el renuevo, no le conocieron. Es increíble pensar, ¿cierto?, que en la genealogía del Señor Jesucristo aparece el nombre de Manasés, pero ahora un rey tremendamente malo y perverso que fue perdonado. Pero a través de él, ¿cierto?, vendría aquel que es el Salvador del mundo, aquel que es el Rey, justicia nuestra. El Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. No hay otro, ¿cierto?, que pueda restaurar, no hay otro que pueda hacer vivir nuestra vida pensando solamente en Dios, en Él. Es aquel que trae luz a nuestro corazón, es aquel que trae vida a nuestra vida.
pero el mundo no le conoce, le rechaza. El mundo se olvida de este que es el Salvador del mundo. Cuando nosotros vemos al Señor, ¿cierto? Vemos al Rey que Dios considera como el único Salvador del mundo. ¿Y qué hace la gente con él? Cuando es presentado, dice Pilato, he aquí vuestro Rey, y el mundo dice, no queremos que este reine sobre nosotros. Así como Manasés quiso olvidarse, ¿cierto? Y echar abajo el nombre de Dios, el mundo quiere echar abajo el nombre de Cristo. Cristo es el Rey verdadero, el Santo de Israel, aquel que trae perdón al culpable, que trae cierta esperanza al culpable. A través de él nosotros somos perdonados y a través de él nosotros somos justificados por la fe en él. Ya no habrá reyes en Israel. Hay uno que vino y fue rechazado. Yo te hago una pregunta al terminar. ¿Verdad que fue tal vez muy fuerte, cierto, la vida de este hombre, pero es la realidad en que todo hombre, cierto, camina. El Dios tiene que obrar en tu corazón y mostrar tu profundidad de tu pecado. Tal vez tú digas, yo no soy como Manasés. Trato de hacer lo bueno delante de Dios. Trato de ser honesto o trato de hacer muchas cosas. Pero eso no te sirve a ti. Tú eres tan pecador como Manasés. ¿Por qué? Porque todo hombre se ha descarriado como oveja. Cada cual se ha apartado por su camino. Que se han olvidado de Dios. Tú dices, yo no me he olvidado de Dios, todos los días lo nombro. Todos los días me acuerdo de Él. Tú te olvidas de Él, ¿sabes por qué? Porque no reconoces en Él lo que Él ha hecho por ti. Él ha enviado a su Hijo a morir en tu lugar, a ir a la misma profundidad en la que Manasés está, la profundidad del pecado, e ir a ese lugar y sacarte de ese lugar a través de su muerte, de su sacrificio. Él sí que fue angustiado y afligido. El Señor Jesucristo, siendo santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, se puso en la misma condición que el pecador más vil para llevarlo hacia el cielo. Se puso en esa condición de pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y en esa condición de humillarse hasta lo más profundo del pecado, cargó con todo el pecado mío y con todo tu pecado, con toda tu maldad. Y Él quita de en medio el pecado para que tú seas libertado del pecado y restaurado para tener una relación nueva con Dios, para ser reconciliado con Dios. El Señor Jesucristo, el verdadero Rey, tuvo que ser coronado con una corona de espinas, tuvo que ser burlado como diciendo, este es el Rey de Israel. Y en su cabeza pusieron Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero Él se dejó para quitar de en medio el pecado, tu pecado y el mío, y llevarte hacia Dios, totalmente restaurado, más restaurado que Manasés, porque Él te lleva a la misma presencia de Dios, totalmente limpio y santo, quitando de en medio todo el pecado y teniendo tu comunión con el verdadero Dios. ¿Has tenido tú un encuentro personal con este Rey, el Señor Jesucristo, que es justicia nuestra? ¿Tú le reconoces como el único que no ha hecho pecado? Si lo hace, será salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es dura, pero nuestra mente, Padre Celestial, vemos nuestra fragilidad y nuestra tendencia en todo ser humano que no te tiene,
de ir hacia la profundidad del pecado. Buscar, Padre Celestial, en los horóscopos, en la religión, alguna verdad para su vida, pero se olvidan y entierran al verdadero Dios. Te rogamos que tú obres para que ellos sean librados de aquella esclavitud que es el pecado. Y damos gracias por la salvación nuestra, porque solamente tú nos salvaste a través de la obra de Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias por tu palabra, rogamos por este país, para que tú también nos ayudes, Padre, a sobrellevar no tan solo esta enfermedad, sino también que tú nos ayudes a tener paz y tranquilidad en un mundo convulsionado. Damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Ahora sí. ¿No se escucha, Guillermo? No sé si se dieron cuenta de que hubieron algunos problemas antes por la conexión. Después tuve problemas con mi micrófono, ahora estoy ocupando el celular. Pero gracias a Dios la reunión pudo salir adelante. Así que pedimos las disculpas por aquellos imperfectos que tuvieron entre las oraciones, pero gracias a Dios todo se dio bien. Pudimos escuchar la palabra de Dios. Así que eso, mencionar y agradecer a los que nos acompañaron. Aquí estoy viendo algunos de otras ciudades, de San Carlos, por ejemplo, veo de Santiago, y vi ahí Temuco, Los Ángeles, Peñaflor, a cada uno que nos pudieron acompañar. Curicó, vi a don Luis Neira ahí, está en cuarentena, así que muchas gracias por acompañarnos a los momentos difíciles, pero dicen que no se escucha, pero damos las gracias y la noticia alentadora es que Dios mediante, nuestro hermano don Adolfo Castro nos estará acompañando. Así que el día viernes, a esta misma hora, desde las 8 hasta las 9, estará de visita nuestro hermano don Adolfo Castro para que puedan también invitar a más personas para escuchar de la palabra de Dios. Así que sin más preámbulos, saludo ahí a don 24. el papá de Matías, saludo a la familia Poblete, a mi tía allá en Los Ángeles, en La Unilla, mi tía Juana, María Alejandra, también saludamos, a Luis, nos saludó, y a los de casa ya, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, que estén bien. Chao.